He estado casado con mi esposa durante 1 año y aún soy virgen. Recientemente descubrí por qué. Mi esposa y yo nos casamos en febrero del año pasado. Habíamos estado saliendo durante 4 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, no habíamos sido íntimos ni nada parecido. Nos besamos, abrazamos y hicimos cosas así, pero nada más. Ella me dijo que estaba esperando al matrimonio, lo cual estaba bien para mí. Estaba contento con eso porque siempre supe que nos casaríamos. Avancemos al día de la boda y estaba a punto de estallar de emoción. En primer lugar, me estaba casando con la mujer de mis sueños. En segundo lugar, finalmente íbamos a ser íntimos. La boda en sí fue realmente agradable. Fue una ceremonia bastante sencilla en una pequeña capilla, solo con familiares cercanos y Youshan seguida de una comida en la casa de sus padres. Luego volvimos a la casa de mi esposa y yo estaba listo para ello, pero ella dijo que estaba demasiado cansada después de un largo día sin problema. Pensé que es un día más. A la mañana siguiente, me desperté y ella ya se había ido. No tenía idea de a qué hora se había ido y solo había una nota en la nevera que decía que estaba en casa de sus padres y este detalle es importante para más adelante. Eso fue hace casi 1 año. Cada vez que he intentado hablar del tema, ella ha estado demasiado cansada, molesta, sin ganas o ha tenido alguna variante de estas excusas. En un momento, me acusó de estar obsesionado con la intimidad porque solía preguntar al respecto casi todos los días. La llevé a muchas noches románticas, pero tan pronto como se mencionaba la intimidad, ella se desanimaba porque pensaba que debía ser espontánea. Así que intenté el compromiso espontáneo, pero me acusó de intentar forzarla si no daba su consentimiento de antemano. Estaba muy confundido, por decirlo menos. A lo largo de los años, me había acercado a una de sus amigas y salimos a tomar un café. Una semana después de un poco de charla, me preguntó cómo iba la vida en la habitación. Cuando confesé que no habíamos hecho nada, se sorprendió mucho. Pensé quién no se sorprendería por una pareja casada en la que ambos todavía son vírgenes. Pero no se sorprendió porque su amiga, mi esposa, había sido increíblemente promiscua antes de conocerme. Según la amiga, solía tener todo tipo de experiencias íntimas con diferentes personas. Estimó que al menos había tenido 14 amantes que ella conocía. Esto me dejó aún más confundido. Me pregunté si simplemente no era deseable y por qué se casó conmigo si no era lo suficientemente atractivo para ella. Después de hablar un poco más con su amiga, esta me sugirió sentarme y tener una conversación seria con mi esposa. Avancemos rápidamente y finalmente me senté con mi esposa el pasado domingo después de que pasara la noche en casa de sus padres el día anterior. Más adelante entenderás por qué esto es importante. Feitao Senden al principio estaba completamente reacia, pero le pedí que escuchara y me permitiera hablar sin interrupciones. Acepto. Le hablé tranquilamente, diciéndole que quería amarla de todas las formas posibles. Le dije que me casé con ella porque la amaba por completo y quería saber qué le pasaba. Mencioné que sabía lo activa que había sido en el pasado y quería saber por qué esas personas podían estar con ella por completo, pero yo no podía. Mi charla duró casi 1 y ella escuchó sin interrumpir. Mientras hablaba, empezó a llorar, no sollozó ni se derrumbó. En cambio, se mantuvo en silencio y las lágrimas le rodaban por las mejillas. Esto sinceramente rompió algo dentro de mí y empecé a llorar también. Raramente lloro. Después de que terminé de hablar, nos sentamos y nos miramos durante un tiempo. Youshan pude ver qué estaba pensando. Simplemente sacudió la cabeza en silencio. En ese momento, las cosas estuvieron a punto de derrumbarse y le pregunté si quería que contactara a un abogado el lunes para comenzar un proceso de divorcio. Ella se derrumbó por completo. Luego lloró tan fuerte, sollozando tanto que terminó hecha un ovillo en el suelo. Esto me sorprendió. Nunca la había visto así antes. No recuerdo haberlo hecho, pero terminé en el suelo abrazándola mientras ella lloraba y luego se rompió el dique. Fue entonces cuando finalmente confesó algo que rompió mi corazón. Después de que mi esposa se derrumbara por completo y confesara algo que lo cambió todo, sentí que mi corazón se hundía como nunca antes. Sus palabras apenas salían entre los sollozos, y tuve que acercarme para entender lo que decía. Ella tomó mi mano con fuerza, como si yo fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. No sé cómo decir esto, empezó, y eso solo aumentó mi ansiedad. Sus ojos estaban hinchados y su rostro rojo de tanto llorar, pero había algo más que simple tristeza. Era miedo. Hay algo que nunca te conté, algo que he estado ocultando incluso de mí misma. Me senté allí, esperando, mi cuerpo tenso, como si cada músculo estuviera a punto de explotar. Antes de que empezáramos a salir, continuó, pasé por una etapa muy mala.
Estaba saliendo con personas por las razones equivocadas, buscando validación, intentando llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Pensaba que, si me entregaba a esas personas, encontraría amor, o al menos algún alivio para el dolor que sentía. Ya lo sé, respondí, sintiendo que la irritación comenzaba a crecer dentro de mí. Tu amiga me contó sobre tu pasado. Pero, ¿por qué eso afectaría nuestro matrimonio? ¿Por qué nunca has querido estar conmigo de esa manera? Me miró, sus ojos brillando con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Porque ya no podía confiar. No podía confiar en mí misma, en quién era. Cuando te conocí, tú eras diferente. Fuiste la primera persona que me trató con respeto, sin esperar nada a cambio. Por primera vez, sentí que alguien realmente me amaba, y eso me asustó. No quería arruinarlo, no quería perderte. ¿Perderme? Repetí, tratando de entender. ¿Cómo podrías perder algo que ya es tuyo? ¿Estamos casados? Por Dios. Me comprometí a pasar el resto de mi vida contigo. Tragó saliva, y supe que lo que venía sería difícil. Porque, hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar, hice algo que nunca debía haber hecho. Mi estómago se revolvió. No sabía si estaba listo para escuchar lo que fuera, pero ya no había vuelta atrás. ¿Qué hiciste? Cerró los ojos por un largo momento, luchando por encontrar las palabras. Antes de nuestra boda, una semana antes, estaba desesperada. Tenía miedo de casarme, miedo de no ser lo suficientemente buena para ti. Fui a la casa de mis padres, como siempre hago cuando tengo problemas, pero ese día, mi exnovio estaba allí. Era amigo de la familia. La mención de un exnovio hizo que mi corazón diera un vuelco. Mi sangre se enfrió, y por un segundo pensé que no podría seguir escuchando. Pero algo en su expresión me obligó a quedarme. Necesitaba oírlo. Estábamos solos en la sala. Él empezó a consolarme, a decirme que no debería casarme si no estaba lista, que aún sentía algo por mí, que podía ayudarme a decidir lo que era mejor. Sus palabras salían rápidas, como si quisiera expulsar la culpa de una vez por todas. Yo estaba confundida y, antes de que me diera cuenta, nosotros dormimos juntos. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies. Una mezcla de incredulidad y rabia me inundó. ¿Dormiste con él una semana antes de nuestra boda? Mi voz apenas salía, contenida por la furia que hervía dentro de mí. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no me moví para consolarla. Estaba tan asustada de arruinar todo contigo. En el momento en que sucedió, supe que había cometido el mayor error de mi vida. Nunca volví a verlo después de eso. Corté todo contacto, y fue entonces cuando cerré las puertas a cualquier tipo de intimidad. No me sentía digna de ti. No quería que lo descubrieras, no quería perderte. El silencio llenó la habitación. No sabía qué hacer. Mis manos temblaban, mi corazón estaba destrozado. Me había casado con esta mujer pensando que era mi compañera de vida, la persona con la que compartiría mis momentos más íntimos, mis vulnerabilidades. Ahora, solo me sentía como un extraño, traicionado, apartado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, con la voz apenas audible. Has tenido tantas oportunidades para contarme la verdad. Porque no podía, respondió, sollozando. Cada vez que intentabas ser íntimo conmigo, me sentía como una impostora. Pensé que si lo posponía lo suficiente, eventualmente podría perdonarme y las cosas volverían a la normalidad. Pero la culpa creció tanto que me consumió. Silencio. No sabía qué hacer. Estaba ahí, sentado en el suelo, sosteniendo a la mujer a la que amaba durante tanto tiempo, y sin embargo, me sentía a kilómetros de distancia de ella. Me levanté lentamente, soltando sus manos. Ella me miró con ojos llenos de pánico. Por favor, susurró. Sé que lo arruiné todo, pero dame una oportunidad. Déjame arreglar esto. ¿Una oportunidad? Mi voz era fría, distante. Tuviste un año para decírmelo. Tuviste un año para confiar en mí, para ser honesta. Y ahora, no sé qué pensar. Necesito tiempo para procesar esto. Ella intentó levantarse para alcanzarme, pero retrocedí. Voy a salir por un tiempo. Necesito espacio. La expresión en su rostro era de completo desespero. No, por favor, no te vayas. Pero ya no podía quedarme allí. Tomé mis llaves y salí por la puerta, sintiendo el peso de la traición aplastarme con cada paso que daba. Después de salir de casa aquella noche, con la mente confusa y el corazón pesado, conduje sin rumbo hasta detenerme frente a la casa de Laura, la mejor amiga de mi esposa.
Laura era la única persona en quien sentía que podía confiar en ese momento, alguien que siempre había estado cerca durante los altibajos de mi matrimonio. Le envié un mensaje rápido preguntándole si podía pasar para hablar, y en pocos minutos respondió diciendo que entrara. Necesitaba desahogarme, y Laura parecía la persona adecuada. Cuando entré, ya me estaba esperando con una mirada preocupada. Nos sentamos en el sofá y comencé a soltarlo todo. Le conté sobre la confesión de mi esposa, sobre cómo me había engañado con su exnovio una semana antes de nuestra boda y cómo mi vida parecía desmoronarse. Laura me escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, mostrándome comprensión. No te mereces esto, dijo Laura tras un largo silencio. Siempre fuiste un buen hombre para ella, y mira cómo te ha tratado. Sus ojos tenían una intensidad que nunca antes había notado. El silencio entre nosotros comenzó a volverse pesado, y de repente, algo en el aire cambió. Laura se inclinó un poco más cerca, y sentí que la tensión crecía entre nosotros. Sabía lo que estaba ocurriendo, pero estaba vulnerable, herido, y por un instante pensé en retroceder. Sin embargo, antes de que pudiera racionalizar lo que estaba a punto de suceder, ella me besó. Vacilé por un segundo, pero estaba emocionalmente agotado, y la cercanía de Laura, el consuelo que me ofrecía, era irresistible. Me dejé llevar por ese momento de debilidad, ignorando el hecho de que era la mejor amiga de mi esposa. Terminamos yendo al dormitorio, y pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de culpa y confusión. Sabía que había cruzado una línea, pero una parte de mí justificaba la situación, pensando en la traición de mi esposa. Me vestí rápidamente y regresé a casa, esperando alguna señal de ella. Sin embargo, cuando llegué, el silencio en mi teléfono me dejó inquieto. No había ni un solo mensaje, lo cual era inusual. Preocupado, fui a casa de sus padres. Al llegar, vi su coche estacionado y la encontré en la sala de estar. Algo estaba mal. Muy mal. La mirada en su rostro no era de tristeza ni de ira, sino de puro desprecio. «¿De verdad creíste que no lo iba a descubrir?», dijo, con su voz fría como el hielo. «¿Pensaste que podías traicionarme con mi mejor amiga y que no me enteraría?». Me quedé congelado. No sabía qué decir. Tiró su teléfono sobre la mesa, y en la pantalla había fotos. Fotos de mí y Laura en la cama, tomadas la noche anterior. Cada imagen, cada ángulo, todo capturado de manera precisa y cruel. ¿Cómo? Apenas podía hablar. Mi corazón latía con fuerza, y la culpa me golpeó con fuerza, pero algo dentro de mí seguía resistiéndose. Laura me lo envió todo, dijo con frialdad. Me dijo que no te merezco, que ella estaba cuidándote. No importa ahora. Eres repugnante. Sentí que el estómago se me revolvía, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía irritada. Yo, el hombre que había sido fiel hasta el último momento, estaba siendo juzgado por alguien que me había traicionado antes de nuestra boda. ¿Estás asqueada de mí?, pregunté, finalmente logrando hablar. Tú te acostaste con tu ex una semana antes de casarnos y me lo ocultaste durante todo un año. Y ahora me juzgas porque, por una vez, caí después de todo lo que me has hecho pasar. Ella permaneció en silencio, pero su mirada de desprecio no vaciló. Eso no te da derecho a hacer lo que hiciste. Nunca más quiero verte. Respiré hondo, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta. Estamos a mano, dije, sintiéndome avergonzado por mi debilidad, pero sin remordimiento. Tú me traicionaste, yo también te traicioné. Tal vez esto solo demuestre que nuestro matrimonio estaba roto antes de siquiera comenzar. Ella sacudió la cabeza lentamente, como si estuviera procesando mis palabras, pero el asco en su rostro solo aumentó. ¿De verdad crees que estamos a mano? Eres patético, murmuró antes de darse la vuelta y salir, dejándome claro que para ella no había vuelta atrás. Nunca más quiso volver a verme, y el divorcio se tramitó rápidamente. Laura, por otro lado, nunca volvió a buscarme después de ese día. A veces pienso en ella, preguntándome si hice lo correcto o si debí resistirme más. Sin embargo, incluso con todo lo que pasó, no siento que haya hecho algo malo. Tal vez, al final, todo esto era inevitable.